Café Jurídico. Y seguimos con GPS Jurídico, ahora con el Café Jurídico, con nuestra invitada del día, la doctora Amalia Fensore. Amalia es abogada, profesora en ciencias jurídicas, docente de grado y posgrado, y realmente me consta con una gran inquietud por aprender y por enseñar y por compartir conocimientos, y es una de las razones por las cuales la invitamos aquí. Además es una especialista en derecho empresario y todo aquello que tenga que ver con la parte societaria, bueno, la empresa y sus derechos, la parte penal del derecho también, empresaria. Así que, bueno, bienvenida, gracias por estar. Hugo. Y realmente, bueno, queríamos empezar a preguntarte algunas cosas que nos interesan mucho. Por ejemplo, existe una ley de responsabilidad penal empresaria, así que nos gustaría que nos dijeras un poco sobre la ley. ¿Qué cambios trae, ¿no? Y qué ventajas y qué posibilidades tiene para el ejercicio profesional, ¿no? Bueno, esta ley entró en vigencia el 1 de marzo de este año, pero ya venía haciéndose bastantes debates anteriormente. Vamos a explicarlo más fácil para que la gente entienda. Si uno forma un emprendimiento, esta ley está dirigida no a las pequeñas, digamos, medianas empresas, no a una pyme, sino a las multinacionales. Se hizo con ese fin. Correcto. ¿Por qué? Porque esta ley lo que nos está diciendo justamente es que responde la empresa como persona jurídica ante la comisión de un delito, ¿sí? Antes era responsable la persona humana, porque ahora cambió el código, no puedo decir persona física, ante la comisión de ese delito. Suponte, falsificación de balances, para que la gente entienda. Ahora es responsable la persona jurídica. Suponte que yo soy director de una empresa, me voy de viaje, para que la gente entienda, y dejo a Brandon a cargo, y la empresa tiene la mala... Sí, no te iba a dejar, pero bueno, yo confío en vos. La idea es que vos estabas a cargo. Y yo me voy tranquila. Soy periodista en empresario. Bueno, no importa. Está bueno eso, para que la gente entienda. Entonces yo lo dejo. No tengo ningún plan organizado, me voy tranquila por el mundo y de repente me llama Brandon y me llama urgente para que vuelva porque la empresa se incendió. Y ha matado a 2 personas. ¿Sí? No dato poco menor. Sí. Entonces, ante la omisión, ¿no es cierto?, de cumplir con determinados mandatos y deberes u obligaciones de un plan de integridad, que es lo que vamos a hablar ahora, esto del compliance, que seguramente me vas a preguntar, obviamente, ¿quién es responsable? ¿Soy responsable yo que no estaba o no lo soy porque estaba Brandon? ¿Brandon cumplió con su deber? Bueno, eso es lo que se plantea en esta ley, ¿no? ¿Quién responde y hasta dónde? Sí. Bueno, el tema... Sí. No. Es interesante porque Muy interesante. nosotros acá debemos evaluar que la empresa puede ser responsable, pero por ejemplo en algunos casos se puede levantar ese velo también, ¿no? de la sociedad. Pero, ¿cómo afecta a directores, socios y gerentes? Y bueno, el tema es este. Como asesora de diferentes empresas, generalmente yo me dedico a esto y en el estudio lo que hago es asesorar al oficial de cumplimiento, que es esta figura del compliance. El compliance. Que antes, digamos, ¿qué es compliance? Es aquella persona que se ocupa de que se cumplan con los determinados organismos de control. A saber, IGJ, rentas, AFIP, etcétera. Ahora, esta persona, imagínate que tiene que tener o debe tener, y de hecho la ley también lo dice, un plan, ¿sí?, de integridad, donde haga un diagnóstico de la empresa, donde a su vez se vea cómo proceder ante determinados casos, como el que recién te conté, etcétera. Si no tengo un buen plan para ejecutar, obviamente voy a responder, y severamente. Claro. No, a ver, ¿cómo respondo? No solamente con multas, porque como vos podés decir, bueno, uno coimea ante los algunos funcionarios públicos, que esta ley se hizo mucho para eso también, sino yo te di el ejemplo de que me puede paralizar la empresa, porque yo puedo tener hasta 10 años de una multa que se calcula, acá en la parte contable ustedes lo pueden saber mejor, se dice que son de 2 a 5 veces, para que la gente sepa, de los ingresos brutos anuales, etcétera, pero me puede también cerrar la empresa. Muchísimo, sí. Entonces, no es poco menor lo que estamos viendo, y para mí la figura del compliance es fundamental. O sea que se ocupa de generar un plan para cumplir con todas las obligaciones ante las entidades que lo puedan de alguna manera tener derechos sobre la empresa. Exacto, pero yo como director, por más que el plan esté, si yo no estoy atrás
y no veo que ese plan realmente sea factible, se cumple y que sea bueno, porque no cualquier plan. No, por supuesto. Esto hay que hacerlo con determinados profesionales, por eso te estoy diciendo que yo asesoro y estamos en eso, que no solamente son abogados, son contadores también, y por qué no penalistas. Porque el tema es el que yo voy a tener un riesgo, ¿sí? Una lesión frente a la omisión, o sea, ¿por qué yo no hice esto? ¿Por qué no se controló? ¿A quiénes afecta? Si tengo un beneficio económico con esto. Eso es lo que vos vas a ver de esa persona que lo cometió, ¿sí? Entonces, ese plan es fundamental, Hugo. Estamos hablando con la doctora María Fensore y realmente es muy interesante lo que está diciendo, Brandon, porque a vos te han puesto como ejemplo, sí, ¿no es cierto? Me equivoqué. No. Se asustó. Volviendo al caso de Brandon, vamos a suponer que Brandon te llama por teléfono como dueña de la directora, presidente, gerente, qué sé yo, y está volviendo. Ahora, si Brandon no actuó con la diligencia necesaria, ¿él tiene algún tipo de responsabilidad? Obviamente, la responsabilidad obviamente siempre va a ser solidaria. Pero a su vez, si él actuó bien, supongamos que yo había hecho un plan, sí, pero yo omití, no estuve atrás, no cumplí. Pero él su parte, porque obviamente nadie tiene que saber todo, ¿no es cierto? Es imposible. Él su parte la cumplió como, digamos, se debía, lo prueba y él puede estar exento de eso, ¿sí? Pero, digamos, ¿cómo yo compruebo? Ese es el tema también que es con hilo fino el punto de esta ley, porque cómo compruebo que él cumplió realmente como se debe, cómo yo veo que se cumple la ley, cómo veo que las multas son realmente acordes a ese daño, cómo hago para que no se paralice la empresa. Claro. Los directores realmente están aterrados con esto. Aterrados, porque más sobre si no todos saben, ¿eh? Claro, y si hay responsabilidad penal. El problema está, disculpa Hugo, el problema está en lo que es diseñar un buen plan de integridad. Que eso no solamente te digo es jurídico, sino también contable, mucho más con el tema FIP, etcétera, ¿no? Penal económico y todo eso. Exactamente, sí. ¿Esto se aplica a todos los tipos de empresas, SA, bien, SRL, exacto. Sí. Por eso yo cuando empecé te dije, generalmente esta ley está pensada para las grandes empresas, una SA, una SRL grande, ya que casi es una SA, pero para los pequeños emprendimientos no, porque imagínate que ese plan de integridad, si me tienen que pagar a mí o a, digamos, mi equipo para que yo esté continuamente atrás, a veces hay gente que, suponte en una SAS, que lo hace para estar bajo la figura de una sociedad y no tener responsabilidad. No tiene suficientemente dinero la persona que obviamente va a estar a cargo de esa SAS, porque lo hizo con el objetivo solamente de formar un pequeño emprendimiento. Si yo le sumo un plan de integridad, lo estoy fundiendo. Entonces no iría para ese tipo societario. Claro. ¿Sí? Es para las grandes empresas. ¿Te parece, Amalia, si hacemos un pequeño cortecito y ya seguimos con la entrevista? Perfecto, seguimos. Here's to you, the one that always pulls us through. Always do what you gotta do. You're one of a kind. Thank God you're mine. You're an angel dressed in armor. You're the fear in every fight. You're my life and my safe harbor, where the sun sets every night. And if my love is blind, I don't wanna see the light. It's your beauty that betrays you. Your smile gives you away, 'cause you're made of strength and mercy, and my soul is yours to save. I know this much is true. When my world was dark and blue, I know the only one who rescued me was you. Close your eyes, let me tell you all the reasons why. Bueno, seguimos con Café Jurídico con la doctora María Fensore. Amalia, ¿dónde te podemos encontrar? Buscando en el tenés un blog, ¿no es verdad? Sí, si googlean Amalia Fensore aparece el blog de Derecho Empresario. Y ahí voy posteando inclusive todos los temas de actualidad.
Sí, sí, inclusive, bueno, la gente recién nos avisa de Grupo Profesional, nos dijo que sos una de las profesoras con más antigüedad y no eres muy joven, pero no se nota. De hace muchos años que estás dando cursos de Derecho Societario. Pero gracias a vos. No, por favor, al contrario. Estoy muy agradecida, te quiero mucho. Ha sido un placer, igualmente. Bueno, Amalia, ya que estamos, te vamos a aprovechar. Obvio. Las sociedades anónimas simplificadas, se llaman así, ¿qué es lo que está pasando? Porque realmente es algo que empezó como con todo y ahora no sabemos en qué está. Cuando vos hablaste antes, que yo te escuchaba, que llegué justo al programa del tema de las herramientas jurídicas. Sí, correcto. Me encantó, porque justamente es lo que trato de que yo, o difundirle, bueno, no a los alumnos, sino a los clientes, porque mucha gente viene y te dice, quiero una sociedad. Y en vez de decirme que yo le diga, mejor dicho, el tipo de sociedad, yo como profesional me dice, quiero una SA. Y de repente el objeto de la misma no es una SA, de repente es una SAS o es una SRL. Entonces, justamente me gustó lo que dijiste porque no solamente el abogado, ¿sí? Tiene que dar una solución, sino a veces ponerse en el lugar del otro y ver cuál es el objeto de esa sociedad que quiere armar. El emprendimiento, ¿sí? Porque si no suena como que estamos hablando en chino para los que no están al tanto de derecho. Entonces, vos venís al estudio y me decís, Amalia, quiero armar una sociedad. Bueno, yo te voy a decir, ¿qué es una sociedad? ¿Qué sociedad? ¿Cuánto es tu capital? Porque de ahí viene el tema de qué es una SAS. Porque con la Ley General de Sociedades que cambió hace poco, hace un tiempo ya, con la reforma del Código Civil, porque ya no es hace poco, ya es 2015, claro. Vemos que hay dos formas de generar una sociedad. Antes la sociedad la formabas vos y yo, por ejemplo, como mínimo 2 personas o más. Ahora nos encontramos que la forma uno solo, ¿sí? Antes estaba esto de las SAUs, que son las sociedades anónimas unipersonales. Otra vez, cuando hablaba acá tu compañero, era el tema de las grandes multinacionales para hacer pequeñas sociedades adentro. Y de las SAS nada se decía, y con el tiempo, sí, 2017, empieza a surgir otro modelo societario que son las SAS, sociedades por acciones simplificadas. Y la gente se hace un merengue, porque no entiende lo que es SAS, lo que es RE, lo que sea. Varían el capital. Una SA, el objeto que tiene, obviamente, primero que la sociedad, el capital consta de acciones, entonces obviamente no va a ser una SAS, porque la SAS tiene que ver con acciones, pero la SAS es un mix de las dos grandes figuras, SRL, ¿sí? Y SAS. Entonces, como es un mix de las dos, obviamente se hace, como te dije, un semejante, una bola de nieve, y la gente se aterra. Pero está pensada para las pequeñas empresas, para aquellas sociedades que se unen, por ejemplo, nosotros dos, o sola, pero atención acá, nunca estoy solo, ¿sí? Claro. Porque el que está, en realidad, eso es la trampa de la ley, ¿sí? No estoy solo, siempre atrás voy a tener un director, alguien que en cierta forma, porque está bajo la figura de acciones, como una SA, con lo cual, ojo ahí, voy a tener una asesoría, voy a tener un contador, no estoy solo. Entonces, ese es el gran debate que se hace. Lo importante me parece que apareció con el objeto de eliminar esas sociedades donde se hacía una SRL con el 99% uno y el otro 1%, o 90 y 10. O las de hecho, ¿se acuerdan? Exacto, porque yo ahora con un capital mínimo, si con 2 capitales mínimos podemos formar una sociedad. Suponte que vos te fuiste del trabajo, a mí me echaron, tenemos un pequeño capital, nos juntamos y la armamos, ¿sí? Para eso está pensado la SAS. Bien, tiene ventajas en cuanto a la conformación. Sí, obvio. Se hace mucho más rápido que las otras. Y sí, bueno, en 24. Simple, bueno, claro. Pero atención acá. Dado a lo que decía ante tu compañero y lo que escuchamos en la entrevista de esto de los trámites judiciales, también pasa en IGJ. Sí. No es todo en 24 horas como se dice. Y yo lo aclaro siempre, bueno, cuando doy las clases con vos o en los seminarios, donde son 24 horas siempre y cuando no haya observaciones. Sí. Y eso en capital, ni hablar en provincia. Porque la gente se va a pensar que en 24 horas sí, me dan el quit, me dan el nombre, pero no van a estar todos los libros y mucho menos digitalizados, porque todo está conectado con otros organismos de control. Atención acá a la figura de compliance para otro tipo societario, donde sería el tema de me inscribís en 24 horas, pero tengo que tener conexión con la FIP, tengo que tener conexión con rentas, todo tengo clave, a veces no funcionan. Y ellos no son tan rápidos. Digamos urgente el trámite, ¿sí? Sí. Pero que la gente sepa eso, porque no es 24 horas. Ojalá, sí, pueden salir, pero bueno, no todas, Eso hay que tomar en cuenta los tiempos también. Bien, y una última pregunta relacionada con este tema, y bueno, ya se nos va agotando el tiempo. ¿Qué ventajas tiene hacer una SAS sobre una SRL? Saquemos el tema del tiempo, de la velocidad, de una ventaja. Una ventaja la SAS, a ver, la diferencia es que una SRL viene a tener que tener un capital mayor, pero la ventaja que tiene la SAS es cubrirme la responsabilidad,
¿sí? Quizás no llego al capital que me exige la SRL, entonces yo hago una SAS y me estoy cubriendo de responsabilidad frente a terceros. O sea, ¿sí? En vez de tener una unipersonal, de persona humana haciendo una sociedad con un número de AFIP individual. Puedo tener una SAS unipersonal. También. Pero no, digamos, voy a constituir una unipersonal anónima, porque el capital va a ser el de una sociedad anónima. Claro, no. Tiene que ser, sí. Esa es una ventaja, es un beneficio, digamos, que tiene que ver también con el poder adquisitivo. Y otra de las ventajas, porque también no vamos a tirar abajo este tipo societario, es todo el tema de la actualidad, la digitalización. ¿sí? Que aún se ha llegado tanto la digitalización a la justicia y a IGJ y a otros organismos, que a su vez también se digitaliza en materia de sociedades, ¿sí? Se hacen 24 horas y los libros son digitalizados, que antes teníamos que esperar el contador y bla, bla, bla. Súper interesante esta experiencia contigo, este pequeño debate o estas explicaciones que creo que todos los colegas que están escuchando lo valoran muchísimo. Gracias, Amalia, ha sido un placer tenerte acá con nosotros. Ya gracias te vamos a vos y a ustedes, obvio. Muchas gracias. Y seguimos, prácticamente terminamos el programa. Ya vamos cerrando, así que bueno, nada, doctora, muchas gracias. Seguramente la volvamos a tener. Le recordamos a la gente que si quieren volver a ver el programa, nos pueden seguir en nuestra fanpage GPS Jurídico. Ya vamos cerrando, hubo un gran programa. Un gran programa, creo que hoy tuvimos de todo para debatir. Esperamos una semana con muchos acontecimientos también para poder comentar la semana que viene. Gracias Osvaldo. Gracias Osvaldo, gracias Hugo. Y nos encontramos el martes que viene a las 4 en Conexión Abierta haciendo GPS Jurídico. Buena semana. Auspició este programa Ediciones D&D y Grupo Profesional. Comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta. Este medio está asociado a CADEMAD, Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digitales. Desde Buenos Aires, transmite las 24